Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es la Tertulia Polaca. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitico, 88.1 de FM. Nos puedes ver y escuchar también en el Facebook Live de la Tertulia Polaca, así como el de La Voz del Pitic. Y los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Tertulia Polaca, donde va a estar colgado este programa a partir como eso de las 8:30 de la noche, así como cualquier otro programa de La Tertulia Polaca. Ahí puede escucharlo o volverlo a escuchar. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a mi Twitter personal, @naranjero75, mi Facebook, Aarón Tapia, Facebook de La Tertulia Polaca, y a las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter como La Voz del Pitic. Bueno, hoy, ya regresando de vacaciones, recién desempacadito, un poco resfriado, con hasta un oído tapado traigo aquí, pero bueno, valió la pena. Bueno, hoy es miércoles de entrevista y tenemos con nosotros a Ernesto de Lucas, presidente estatal del PRI en Sonora, el famoso Pato de Lucas. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Aarón, muchísimas gracias. Si quieres acercarte aquí. Por la oportunidad y un saludo a todos tus radioescuchas de La Voz del Pitic. Muchas gracias. Bueno, traíamos una discusión, ¿no, Pato? Ahí de dónde era Eddie Vedder y... De Illinois. De Illinois. Sí, pero se fue joven, se fue 12, 13 años volvió, a California. Yo te voy a decir por qué me enteré, tampoco es que sea muy conocedor del género de rock alternativo, que fueron los pioneros de Pearl Jam, porque él compuso una canción para los Osos de Chicago, del béisbol. No, Cachorros. Los Cachorros, perdón, sí, los Osos son los de fútbol americano, para los Cachorros de Chicago, y en uno de los conciertos del Wrigley Field, la cantó y la estrenó ahí, se llamaba Go All The Way, se llamaba la canción, y era porque nunca ganaba solista, nada, ¿no? Como solista, ya sin el grupo. Entonces ya, ¿y qué tiene que ver con los Cachorros? ¿Qué tiene que ver con los Caps ahí? Y ya por eso me enteré que era originario de un pueblito, Evans o no sé cómo, que está como a 12 o 15 millas del downtown ahí de Chicago. Sí, sí, súper aficionado, siempre ha ido a inaugurar muchas temporadas. Y es de los pocos grupos, yo creo, que les ha permitido en campos icónicos del béisbol, como el Wrigley, como el Fenway Park, que también tocaron ahí, se les ha prestado para ese tipo de conciertos. Así es, beisbolero, totalmente. Tú también eres beisbolero. Más o menos. ¿A qué le vas? Y los voy a salar, por eso vale más no decir nada, ¿no? Siempre al underdog, ojalá. ¿Quién? Al underdog, al no favorito. Ah, ok. Pues ojalá pasaran los Bravos y los Nacionales, pero... Okay. Bueno, sí, de los que están, yo también... La Nacional. A Bravos. Está duro, están empatados, ¿no? Ahorita los dos. Todos se van a definir. Hoy se define todo. Y mañana también. ¿No? Los Yankees están fuertes. Yankees ya se chingó a los mellizos, ¿no? A los mellizos. Rápido. Que eran 2 equipos de 100 ganados, fíjate, yo pensé que esa serie iba a ser la más cerrada y resulta que no. Sí. La de Nacionales contra Dodgers se cerró muchísimo. Así es. Y la de Bravos San Luis, que andaban iguales en el récord, pues ahí va. Y Tampa, que está dando la sorpresa contra el mejor equipo de toda la liga, que eran los Astros. Va a estar bueno. Bueno, pues deberías de ser periodista de deportes, ¿no? ¿Te gusta más todo, básquetbol? Cuando me preguntan, si no te hubieras dedicado a andar de grillo ahí, ¿qué carajos hubiera hecho? Yo creo que ser coach de algún equipo y haberme preparado para poder hacer de base, fíjate. De base o de soccer. ¿Sí te gusta más que el básquet, el soccer? Yo te he visto. Pues le entiendo más, ¿no? Sí. Y por la estatura, pues tampoco se me da mucho el básquet. Digo, ninguno que digamos, pero como quiera esos dos, como quiera te adaptas más. Está bien, muy bien. Bueno, salado dijiste, no voy a salar al que le voy, ¿cómo anda la saladez o él? Pues mira, después del 1 de julio, yo creo que particularmente los partidos tradicionales en México pueden hoy presumir de que, siendo muy autocríticos, gozamos de una enorme apatía generalizada por la gran mayoría de la gente, que son los ciudadanos que no tienen partido político. Creo que el desgaste en el ejercicio del poder, de haber sido gobierno, de no haber resuelto muchas de las cuestiones prioritarias que existían, pues acarrió que la primera alternativa distinta que se presentó en elección, que si bien es cierto tenía nomás 3 años de constituirse como partido, que era Morena, con una figura
de un personaje que, si bien es cierto, inició su carrera militando en las filas del antiguo régimen del PRI, por 18 años pues estuvo trabajando y recorriendo los municipios. De todo lo que se le critica al presidente López Obrador, algo que se le tiene que reconocer es que fue un tipo que no claudicó y que estuvo recorriendo cada rincón de cada parte del país, ¿no? Ha recorrido por ponerte un ejemplo, desde Cucurpe en Sonora hasta el Valladolid en Yucatán, o sea, sí. Eso es algo que no se puede dejar de reconocer. Sí, creo que, pues como todos los gobiernos tendrán al momento de hacer el ejercicio como tal, de ser autoridad, el desgaste natural. También creo, Aaron, que al margen de la figura del presidente, pues hubo muchos candidatos, candidatas, perfiles que se colgaron de la popularidad y lo que él venía trabajando, y fue así como alcanzaron muchos cargos públicos, precisamente abajo de la sombrilla electoral que les representaba la alternativa nueva de Morena, y particularmente quien la encabezaba, que era el hoy presidente López Obrador. Fíjate, me llama la atención porque algo de lo que sus detractores o adversarios le señalan de manera peyorativa, que bueno, yo lo veo de manera muy absurda, es eso precisamente que dice, bueno, pues duró 18 años en campaña, 20, 30 o lo que sea, ¿no? Veo que tú lo refieres como un atributo, ¿no? Que se haya mantenido ahí. Tú sí lo ves así. Es que creo que en cualquier profesión de la vida, independientemente sea en el sector público o en el privado, la perseverancia es algo que se tiene que reconocer de la actitud, de la forma en la que el ser humano enfrenta cualquier reto. Y por más que se cuestionen sus políticas de gobierno, las decisiones que se tomen, simple y sencillamente, si no hubiese tenido esa actitud, pues jamás hubiese podido llegar a hacer ni un cargo en la iniciativa privada, pero tampoco en la parte pública, que creo es todavía más complejo. Sí, las circunstancias influyen sin duda, pero para mí las circunstancias en política se construyen y se generan, no son producto de la suerte o de la casualidad. Y si no hubiese tenido esa perseverancia, pero no nomás de estar grillando por grillar, porque algo que sí se le tiene que reconocer es que recorrió los más de 2.400 municipios que existen en el país y le tomó 15, 5, 10 o 18 años, pues los que hayan sido, no claudicó el señor. Y por más que esté en contra de muchas cosas, lo primero que se tiene que hacer es reconocer esa situación. Digo, esperemos le vaya bien, porque nadie quiere que le va mal al presidente, le va a ir mal a México. Y sí hay que señalar cosas, pero pues siendo una oposición técnicamente responsable, le llamo yo, para que cada crítica pues la acompañes de una alternativa. ¿Y quién aguanta tantos ¿cómo se llama? Procesos electorales, ¿no? O sea, tú pregúntale a José Antonio Meade si se aventaría otro en su momento cuando Madrazo, o sea, a lo que me refiero. Sales de candidato, bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice, te quieres conocer, quieres que te conozcan los demás y conocerte a ti mismo. Sal de candidato. Política, ¿no? Y sal de candidato y verás cómo te van a sacar hasta todo. Hasta las caries, ¿no? Y eso, mira, pues es aquí y es en todo el mundo, y creo que cada vez tienes una sociedad, un electorado más inteligente, que cada vez refiere las cosas más, al menos las del paso por el servicio público, que creo todavía en México estamos en esta etapa. Hay otras democracias mucho más avanzadas donde ya son hasta cuestiones íntimas o personales, como es el caso de Estados Unidos, de muchos otros lados, ¿no? Que hoy, por cierto, precisamente por estar lucubrando en cuestiones personales, hoy tienes al presidente de la principal potencia del mundo al yugo de poder recibir el impeachment famoso y pues ser destituido, como le sucedió también, otro tema, pero tenía que ver con cuestiones de investigación íntima al presidente Nixon, si mal no recuerdo. Sí, por el Watergate. ¿Y cómo es con entre comillas, impeachment de la Suprema Corte con Eduardo Medina Mora? Mira, tuve el privilegio de tratar bastante al licenciado Medina Mora. Uno, cuando fui secretario de Seguridad aquí en el Estado, que si mal no recuerdo, él era procurador de la República en los primeros 3 años del presidente Calderón, posteriormente. Antes había ocupado un cargo en el CISEN y creo que luego estaba en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde está, si mal no recuerdo, el exgobernador de Baja California, hoy Leonel Godoy. Posteriormente me tocó tener trato con él cuando fue embajador de México en los Estados Unidos, que yo estaba en el Instituto de los Mexicanos en el exterior, y he mantenido siempre una buena relación cordial de nivel profesional, jamás en lo personal. ¿Qué quisiera yo saber? Es la razón de él, porque es hora que, salvo lo que leímos en la carta,
no conocemos que no el fondo grave que existió. Y bueno, creo que deben tener sus pros y sus contras, que es parte de todas estas investigaciones que se dan. Por algunos lados se argumentan unas cosas, por otros se dicen otro. Lo que en el fondo creo que debe de prevalecer, al margen de cualquier situación, es algo que yo he venido subrayando. El poder legislativo creo que es uno de los que está más en el escrutinio del ejercicio ciudadano en cuanto a rendición de cuentas. Es más, el estereotipo natural de los senadores y diputados es básico: bola de levantaderos, holgazanes, flojos, nomás van, vienen, no vuelven a sus distritos, etcétera. Y ese es un estereotipo que en muchos se lo tienen hasta bien ganado. Pero ahí están, tú sabes cuánto gana un diputado, tú sabes cuántas horas trabaja, cómo votó, qué no votó, cuántas iniciativas presentó, etcétera. Es decir, hay claridad al menos de manera pública en el ejercicio de la razón para la que fue electo. Lo mismo creo que pasa con el Poder Ejecutivo. Tú sabes dónde vive el presidente de la República, cuánto gasta en comida, etcétera. Lo propio con los gobernadores, las cuestiones básicas, y lo propio con los integrantes de esos poderes, también en los municipios. Pero en el Poder Judicial, Aaron, en el Poder Judicial, en cualquiera de sus niveles, pero particularmente en el federal, es algo que se ignora y se desconoce. Y en esta división de poderes que dan sustento, que dan pie, que son los tres pilares fundamentales de la República, el Poder Judicial, conforme ha transcurrido el tiempo, se ha quedado al margen de esta rendición de cuentas. Ahorita no sabes, a diferencia de lo que hace un diputado, de lo que presenta, por ejemplo, que es el legislativo, tú no sabes cuánto es, por ejemplo, o cómo medir incluso la eficiencia de un juez federal, por qué se otorgaron amparos, las resoluciones, etcétera, el sueldo, el tipo de vida que llevan. Y tú sí lo puedes constatar de cualquier otro integrante de los poderes. Creo que ahí ha habido opacidad y falta de exigencia de toda la sociedad en general para que ese poder también tenga las mismas regulaciones, pero por otro lado, y más importante, que pueda tener la misma obligación de rendir cuentas como el resto de los poderes. Y ahí sí se nos ha quedado un poco al margen ese poder, que es lo que está dando pie a esta situación. ¿Cómo puedes ajustar eso? Vimos al inicio del sexenio que el presidente pues propuso el que se bajaran el sueldo, ¿no? Y se tiraron al suelo, incluso mucha parte de la prensa, más que oficiosa, pues ya ves, señalaron y acusaron de intromisión de un poder al otro. Porque, a ver, somos tres poderes, ¿no? Y se supone que los tres poderes, entre los tres se vigilan. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿por qué no el Ejecutivo, pues, vamos a poner entre comillas, proponerle eso al Poder Judicial, y por qué esa tirada al suelo, pues, ¿no? Y creo que el Poder Judicial, en todo caso, también tiene que ser el primero en rendir cuentas. Yo, antes que el sueldo, me hubiera ido a exigir una rendición de cuentas, horas de trabajo por semana, etcétera, porque además sí es cierto que es uno de los cargos más altos. Cómo funciona el Consejo de la Judicatura, bajo qué determinaciones se examina y se evalúa a quienes aspiran a tener una carrera judicial, y son cosas que han quedado parcas en cuanto a términos de rendición de cuentas. Y también lo mismo tiene que hacer el judicial con el resto de los poderes, pero insisto, ahorita el que ha quedado de ver en términos exclusivos de rendición de cuentas es el Poder Judicial. Por cierto, tampoco ha sucedido con los diputados el que se iban a bajar el sueldo, ni con los integrantes del legislativo. El único que lo ha hecho, al menos en términos mediáticos, es el presidente de la República. Y yo te aseguro que aquí, en el caso de Sonora, para irnos más lejos, hay que ver cuánto ganan los diputados locales y cuánto gana el titular del Poder Ejecutivo. Sí te puedo decir que el Poder Judicial, en el caso concreto de Sonora, es uno de los más castigados con respecto al resto de las 31 entidades federativas y del propio esquema federal. Pero, también se repiten los vicios, ¿no? En el Poder Judicial estatal, igual que el federal, hay un enorme nepotismo. Es más, ves todos los tribunales, todo el sistema judicial. Todo. Están entrelazados. Es más, ahorita casi todos son priistas, ¿no? Y tienen su cuota ya los del PAN, en el Tribunal de Justicia. Y ese es el problema, fíjate, Aaron, y qué bueno que das ahí, porque... Y la esposa de fulano trabaja en el otro, en el tribunal acá, y el otro... Y así subsecuentemente. ¿No? Y eso es algo en el que tiene que jugar un rol muy preponderante el legislativo, porque luego ahí se terminan poniendo cuotas de representación, a lo mejor no de militantes, pero sí al menos de gente afín a tal o cual ideología representada en un partido. No. O sea, no han sabido, les amarraron las manos. Tristemente en esta legislatura,
Vaya, ni el oficial mayor pudieron poner, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el legislativo, pero sí creo que tendrán, por ejemplo, ahora con la situación de que se acabó la vigencia para los integrantes del Instituto de Transparencia, por ejemplo, que ser muy claros al respecto. Y ahí se tendrán que poner de acuerdo entre todos para poner a verdaderos agentes de cambio en un tema tan trascendente e importante como es la rendición de cuentas, al menos en el Estado. Totalmente. Ya que estamos con estos poderes supuestamente autónomos o independientes, ¿cómo es lo que está sucediendo en el Instituto Estatal Electoral de Sonora? Todo esto que sucedió hasta terminó en una renuncia de Claudia Ruiz, ¿no? Una de las consejeras. Es claro que hay un bloque de 4 consejeros, 3 muy marcados con afinidad priista, una panista, pero que bueno, pues ahí se están haciendo el juego. Una pariente del superdelegado Tadei, que es la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Pero ya era antes de que fuera... Puede haber conflicto de intereses también. A ver, explica, ¿cómo podría ser eso? Pues mira, yo creo que si porque llega después, ¿no? O sea, después de que gana Morena... Bueno, la constitución de Morena como partido fue en el 2015. Ajá. Y creo que, por ende, posteriormente a eso, esto se situó. Todos los partidos 2014, tienen intereses en el Instituto Estatal Electoral, al margen de los apellidos, de la cuestión de interés, etcétera. Es otro de los órganos autónomos que tiene que rendir cuentas. Y te voy a decir que me extrañó ahí, Aaron. No conocemos las razones de la renuncia. ¿De quién? Del exconsejero. O sea, nunca hizo una rueda de prensa para explicar las razones reales. Se argumentaba que tenían... Estuvo en varios medios, además estuvo aquí conmigo y aquí expuso ¿Y cuáles fueron? Yo sí no las conozco. Pues que no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando este bloque. Porque era un bloque, llamaba ella, ¿no? Porque si mal entiendo y acudiendo a este tipo de cuestiones, ella incluso había llegado con el supuesto apoyo o identidad o filiación o simpatía del PRI. Y entiendo que fue todo lo contrario, ¿no? Sí, es que bueno, a eso vamos. Cuando ya ves el trabajo, ves la manera como están desempeñándose, cómo votan, bueno, pues dices, bueno, aquí sí hay independencia, y luego ves por acá, y pues ¿cuál independencia? Mira, a diferencia de lo que tú señalas de los apellidos y esto, a ver, la señora de Guadalupe Tadei llegó el 2014, ¿no? 2014 entiendo. ¿no? Morena llega al poder el 2018. No veo alguna relación ahí entre, quitando los apellidos, pues no sé cuál sea el sesgo que pueda haber. En cambio, si tú ves a Daniel Rodarte, Quitazagua y el otro Núñez, bueno, son 3 amigos que ya vienen trabajando juntos con Samuel Moreno Terán, por ejemplo, ya vienen desde de filias priistas, ¿no? Hashimoto, pues es claro que Sergio Gutiérrez Luna, pues es su padrino. Y Sergio era panista y ahora es morenista. Es morenista. Diputado federal por Morena. Algo así como lo que sucede con la alcaldesa, ¿no? Bueno, más de membrete, pues entonces, pero bueno, es claro como, bueno, es más, yo escribí una columna ahí que quedaron cuentas pendientes, ¿no? De Sergio Gutiérrez Luna por acá. Creo que, fíjate, Aaron, y sí tienes la razón. ¿Tú no crees que hay, a ver, sinceramente? Mira, te pongo un ejemplo de algo que me ha sucedido con el Instituto Estatal Electoral. Yo propuse que el partido fuera el primero en devolver parte de las prerrogativas. Hace poco más de un mes presentamos... ¿Cómo? O sea, un porcentaje. Te platico. Lili Telles de Morena, Jacob Poleski de Morena, el propio Mario Delgado, todos han dicho que van a proponer el que los partidos se bajen el 50% de las prerrogativas que reciben. ¿Qué son las prerrogativas? Los impuestos que quedan, bueno, pues han sido propuestas de Morena. Sí, y cuando se es gobierno, sí, fue caso de ellos 3, pero así lo propio ha hecho el PRI cuando fue gobierno, lo propio dice el PAN, y en la práctica no sucede nada. No sucede nada. Bueno, nosotros hicimos cuentas que sí podíamos hacer, y para un tema que es claro, que es el de las estancias infantiles, decidimos aportar una parte a cambio de que con eso ellos pudieran pagar la póliza, que es uno de los primeros requisitos para poder seguir brindando el servicio, un programa que está a punto de desaparecer. Es hora que no me responden el oficio. Hubo una reunión extraordinaria. ¿El oficio a dónde lo mandan? Al Instituto Estatal Electoral. Hubo una reunión extraordinaria en la que por no poder haber asuntos generales, pues no pudimos tocar el tema de cómo venía. Debe de aprobar la... Hacienda lo envía al Instituto Estatal Electoral, que es el que regula, rige a los partidos, es el que sanciona,
Por ejemplo, ahorita el caso de nosotros estamos pero pagando el INE no puedes ir a ver esto, bueno, me pediste que no te depositara esto, vamos en términos muy coloquiales, pues, ellos no tienen esa facultad, ¿no? Yo no recibo el dinero directo de Hacienda. Eso sí, pasa por el INE, pero el INE no lo puede retener y decirte, sí, claro, como nos retiene las multas. Pero no por una petición, pues no está dentro de un marco legal eso, ¿no? Yo creo que pueden existir criterios para poder, y con acuerdo de partidos, para poder definir esa situación tan básica, porque si a fin de cuentas todos hablamos de devolver, mira, para lo jurídico, a fin de cuentas, cualquier asunto jurídico termina una interpretación. Y si esa interpretación la sustentas como lo estamos sustentando, creo que sería lo prudente. Como nunca, creo que es un instituto que al menos en el 2018 dio cuentas claras, que con diferencias, no diferencias, que con parentescos lejanos, primeros, en segundo, en tercero, en cuarto grado, funcionó. Tan es así que ha funcionado. El partido... De alguna otra... pero tienen que ser muy amplias los márgenes, ¿no? Del porcentaje de pues votación. Mira, para pues el tercer municipio, por ejemplo, Nogales. En 2006, pues ya viste cómo quedó también la cosa, ¿no? Nogales, por ejemplo, lo perdió el PRI por 2.500 votos. En lo local, en lo federal fue muy amplio el margen, y ahorita lo discutimos, pero en lo local la diferencia entre el PRI y Morena en 72 alcaldías, que son sobre las que tiene influencia directa el estatal electoral, son 300,000 votos menos de los que tuvo López Obrador. Hoy la diferencia PRI-Morena en 72 municipios son 54,945 votos. Entonces creo que es un margen pequeño para una elección estatal que en términos municipales le toca exclusivamente organizar al órgano que se tiene aquí. Y ojalá sí todos los integrantes, los consejeros, puedan tener una mayor apertura, su órgano de difusión, que deben de tener un órgano ahí de comunicación, tendrá que ser más claro. Y obviamente en una elección de sucesión a gobernador, donde creo será una alternativa de 3 vías, las que estarán presentadas a través de 3 fuerzas. Sí, vamos a corte y ahorita claro. Seguimos con eso. Es más, qué bueno que tocaste el tema, de hecho, de esto de las prerrogativas, y que estoy frente a un presidente de un partido por lo menos estatal, ¿no? Partido político. Porque yo tengo mis dudas eso de lo de la lana, que si es mucha, pues escuchamos 5,000 millones y dicen, pues oye, yo en mi pinche vida los voy a tener juntos, ¿no? A lo mejor. Pero habría que ver si es mucho o lo que se señala de oneroso, pues, ¿no? Habría que, claro ahorita para desglosar un poco. Bueno, ibas a pedir una rola, ¿no? Ya dijiste que ya que andamos... Mátenme porque me muero, digo, no tiene dedicación para ningún partido. Pero no es albur, Bueno, órale, súbele, mátame porque me muero, el mejor grupo del mundo, Caifanes, súbele. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como La Voz del Pitic Radio y en Twitter e Instagram @LaVozDelPitic. XHRMO-FM, La Voz del Pitic, 88.1, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Y continuamos aquí, miércoles de entrevista. Estamos con Ernesto de Lucas, presidente estatal en Sonora. Bueno, te estabas explicando, te quedaste para que termines la idea y luego le continuamos con esto. Qué bueno que tocas el punto de las prerrogativas. Ajá, pero bueno, ahorita le damos si quieres terminarlo en lo que estabas, la idea. No, era para entrar al tema de prerrogativas. Ok, bueno, a ver. Creo que son alrededor de 5,000 y feria de millones. Te lo digo exactamente. A nivel federal, Aaron, son 5,239 millones de pesos que se reparten de esta manera. 1,717, o sea, el 33% se lo lleva Morena. 950,000, el 18% se le lleva Acción Nacional. 896, que es el tercero, se lo lleva el equivalente al 17%, se lo lleva el PRI. 9%, 445,747,000 se los lleva el PRD. 8%, 400. ¿Existe el PRD? Sí, claro. Okay. 8% es que la coalición con el PAN les permitió tener esta vigencia. 8% se lo lleva el Verde, 8% Movimiento Ciudadano, que es el equivalente a 411 millones de pesos, y el 7%, 391 millones de pesos se los lleva el Partido del Trabajo. Es decir, entre Morena y el PT tienen el 40%. Así está esto en virtud de qué?
La forma más básica para explicar aquí al auditorio, el criterio básico es el número de escaños que logras en votos para Cámara de Diputados. En el estado, el presupuesto son 111 millones, de los cuales el 29% se lo lleva Morena, 31 millones con 710 mil pesos, el 22% el PRI, 24 millones con 991 mil 555 pesos, el 19% el PAN, 9% MC, 8% Nueva Alianza, 7% el PT, 7% el Partido Verde. ¿Qué es lo que se ha comentado? Particularmente, como te decía ahorita, todos los que llegan siendo gobierno siempre hacen las mismas propuestas y ahí quedan. Lili Telles de Morena anunció, porque no lo solicitado, anunció públicamente que estaría presentando una iniciativa para reducir el 70% de los recursos públicos. A la fecha no ha presentado la iniciativa, se había quedado que se iba a presentar el 3 de septiembre. El propio presidente exhorta a partidos a reducir 50% de sus prerrogativas en el año 2020. Tatiana Cloutier y Mario Delgado presentaron ellos, pero en la Cámara de Diputados, una iniciativa para reducir el 50% de financiamiento. La propia Jacob Polensky ofrece que Morena renuncie al 75% de su presupuesto. Aquí nomás una crítica, ¿no? De todos los partidos que habían trabajado algo similar, el único caso que tenemos inmediato en la historia reciente del país fue el del terremoto de hace 2 años o 3. Morena fue el único que no regresó los recursos. Eso es algo que se tiene que decir. El resto de los partidos sí cumplieron. ¿Es mucho o es poco? Cada quien puede tener su punto de vista. ¿Qué creo que sí está mal, Aaron? Hoy que se tiene realmente un esquema de bancarización electrónico en el que es prácticamente imposible el poder tener cualquier cuestión que te pueda acarrear lavado de dinero, se le tiene que permitir a los partidos políticos mayor apertura en los esquemas de financiamiento privado, siempre y cuando tengan reglas claras y todo esté bancarizado. ¿Por qué? Porque es más fácil ahorita gastarte el dinero público, y aquí sí tienen razón todos los legisladores, que poder incluso gestionar o gastarte incluso el recurso privado que tú puedas conseguir. Oye, que hay empresarios que le van a meter, que hay esto, aquí y en cualquier parte del mundo así es. El problema es que ahorita están sumamente limitados todos los institutos políticos al financiamiento privado, y es más penado todavía hacer un mal uso, entre comillas, de recurso privado que gastarte mal el dinero público. Entonces creo que hay una contradicción, y para el nivel de democracia que ya se vive en el país, para el nivel de órganos de investigación en términos financieros con los que ya se cuenta, hoy por hoy esta debe de ser una oportunidad que al menos permita un 50-50. Muy bien. Ok, un 50-50, pero bueno, yo empiezo primero por la cuestión esta. Se habla mucho de que es oneroso, es muchísimo el dinero que se va a los partidos. 5,000 millones de pesos. No representa ni el 1% del presupuesto. No, y es el argumento de la mayoría de las corrientes al interior de mi partido. Era el 2% nomás de lo que nos ha costado en multas hoy pagar la cancelación de Santa Lucía, que se tenían que pagar los bonos, por ejemplo. Ya si lo pones con reducciones de otro tipo, pues es mucho menor. En eso se tiene razón. ¿Qué sí es innegable, Aaron, ahorita? Y perdón. Podemos tener muchos errores como país, pero al menos el que del año 2000 para acá, o lo que va de este siglo, esta república haya vivido al menos 3 cambios en su gobierno federal de partidos distintos, PAN, PRI, Morena, creo que te habla de que tienes un aparato creíble, al menos en términos democráticos. Sí. Ahora, bueno, ahí estaría un riesgo, ¿no? Porque, a ver, insisto con esto de las cantidades. ¿Cuánto representas? ¿Cuánto el PRI cuánto recibe aquí en el estado? ¿Cuánto recibes? El PRI aquí en el estado, Aaron, recibe 24,991,000 pesos. Te alcanza toda madre para todos. ¿Cuántos comités municipales son? Son 72 comités. A ver, ya los dividimos entre 12 y luego entre 72, o no sé cómo repartan. Digo, me imagino que por términos de población. Ajá. Al menos los 10 principales que se llevan el 88% de la población debiesen estar recibiendo más. Hay municipios muy pequeños. ¿Te alcanza bien 24 millones para todo el año? No, la mayoría se va en nómina, pero ¿qué sí pedimos nosotros, Aaron? Que al menos se nos permita mayor amplitud en los esquemas de financiamiento privado. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, sucede. Digo, de por sí entra dinero de todas partes en las campañas, ¿no? Por lo menos. Aún más de esta ahora forma. Sí, imagínate si los dejas sin dinero público a los partidos, pues ahora sí van a estar a la hora es más, a las leyes del mercado, ¿no? La oferta y la demanda, ahora sí que casi privatizados, y además
de qué tipo de lana va a entrar. Yo creo que ahí está la creatividad de cada partido. Estoy totalmente de acuerdo en que no se pueden desaparecer las prerrogativas, pero que sí los partidos tienen que hacer algo de fondo. Ahora, con el dinero. A los que dejas más endebles, sin el dinero público los partidos, pues esa es la oposición, porque ya sabemos que aquí en China, de alguna u otra manera, siempre el partido en el poder va a tener esa facilidad. Sí, al menos la capacidad de gestión, que ya de ahí van de ventaja, ¿no? Suponiendo que se hiciera todo en términos correctos. No. Ahora, partiendo de ahí. Sí sabes quién es el único país de Latinoamérica, ¿no? Que no recibe financiamiento público. No. Venezuela. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿para qué dejar a los partidos? Igual que las pluris desaparecerlas, ¿por qué no van a tener representación aquel que votó por un partido que perdió? Pues no. Sí, claro, y creo que las primeras minorías, pues a fin de cuentas representan parte de la democracia. ¿Quieres ahorro para tanto partido vividor? Bueno, pues sube el porcentaje de votación. Y ahí tienes toda la razón, Aaron. ¿No? Y yo creo que al menos tienes que tener un 4%. Sí. Ya en estos esquemas de competencia. ¿A quién representa? El PES. Pues te voy a poner un ejemplo. Nueva Alianza. Y lo digo con muchísimo respeto. El Verde y en Nueva Alianza nos sumaron 7,000 votos, por ejemplo, aquí en Hermosillo. Cada uno tiene su representante, es el 1%. El MAS tuvo 1.01%. Para tener un representante en Cabildo o un regidor, necesitas poco más del 1%. Creo que se tiene que elevar la cuota respectiva de representación y también de recepción de recursos. Súbelo un 10%, 8%, van a quedar mínimo 3%. Cuando mucho 4, y no creo, ¿no? Pues ahorita quedarían 3. 3 nada más. Entonces, quedarían. Que son las verdaderas fuerzas, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está. No me contestaste ahorita y soy muy necio. ¿Cuál? ¿Tú crees que no actúan en bloque entonces estos consejeros de los que te mencioné? Daniel Núñez, Arturo Kitazawa y Hashimoto. Desconozco cuál sea el tema. Entiendo. Por una parte la presidenta tiene un bloque, por otro pues hay de consejeros. ¿Pero qué bloque tiene la presidenta? Pues no sé, al menos en la última Vladimir Gómez vota ahí, es como el lomo de la liebre, ¿no? Cuando le conviene vota con uno. Pero digo la presidenta porque entiendo que en la última reunión extraordinaria, 3 o 4 de ellos votaron distinto a la propuesta que estaba haciendo la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Aquí el llamado como partido es a que se tienen que poner de acuerdo entre ellos. O sea, están ahí para representar los intereses de la democracia en Sonora y absolutamente de nadie más. Y en ese sentido, salvo a Daniel, que fue compañero mío 3 semestres en la carrera, Rodarte, te puedo decir que el resto no los conozco. ¿Sí? Te puedo decir que los veo en la calle, no sé quiénes son. Y por esa razón, pues también me toca conducir con respeto, porque salvo lo que vi en la última reunión extraordinaria, que se votó distinto a una propuesta que hacía la presidenta para una situación presupuestal, lo que ha trascendido en medios de la consejera que renunció, que yo entendía, fíjate, había llegado ahí con el aval, al menos de algunos, y que se le da una afinidad priista y terminó votando en contra. Otros decían que otros decían que era del PAN, etcétera. Entonces cuando ya te ponen varios, pues ya no sabes para dónde. Pues dice, pues no la está apoyando ninguno porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando no me paga alguien de Morena, me paga alguien del PRI, o del PAN, y entonces, bueno, entonces pues voy a ir a cobrarle a todos. Pues puede ser una situación muy similar a la que se presenta, y yo creo que aquí en todo caso, pues tienen que ser los propios consejeros los encargados de dar a la luz pública la situación pero que se está presentando. Pero son difíciles, pues luego no quieren, pues, a fin no están acostumbrados. A fin de cuentas son funcionarios públicos. Así es. O sea, sí de un órgano autónomo, pero funcionarios públicos, cobran del mismo lugar donde cobran el resto de los integrantes de cualquier otro poder, sean autónomos o no autónomos, sea legislativo, judicial o ejecutivo, que es de los impuestos que paga el ciudadano. Pero por ende tiene que haber rendición de cuentas. No les gusta y luego te contesta controles y cosas de esas, pero bueno, allá ellos. Pues es la clásica. Ya salen descubiertos, son muy obvios, además, oye, y hablando de, a ver, ¿dónde está la oposición, cabrón? O sea, vamos hablando un poquito ahorita en lo federal. Pues ¿dónde está el PRI? ¿Dónde está el PAN como posición real? No las babosadas que a veces sale a decir Marco Cortés y de plano, pobrecito, pero el PRI, pues de Alito, pues ni sabe, Alito le dicen después, o sea, pues ni siquiera sale a decir nada, ¿no? Además ya le pusieron ahí un estate quieto, ¿no? Digo, con lo de la investigación de algunas propiedades y entonces, pero bueno. Y luego ves Enrique te iba a decir que a ver, está desde hace mucho muy acuñado el concepto del PRIAN, ¿no? La unión del PRI y PAN desde las famosas concertaciones.
Y aquí tenía el Güero Nieves, por ejemplo, fue cuando me mandaste el mensaje de Eddie Vedder, ¿no? Me decía, no, pues una de mis prioridades, ahora como dirigente municipal, es quitarnos ese mote de PRIAN. No somos lo mismo, bueno. Pero no, es una fotografía de Gildardo Real, Mario Fabio Beltrones, y el fotógrafo de lujo, Iván Jaime, es el jurídico del Estado. Entonces dice, bueno, ¿cómo se van a quitar ese mote? ¿Cómo no? ¿Cómo le dices a la ciudadanía? No es cierto, si estás viendo ese tipo de... Son formas, estoy de acuerdo. O sea, pero dicen que en política las formas son fondos, ¿no? Mira, a fin de cuentas, Aarón, el que te etiqueten como preano, como... Yo desde mi perspectiva es algo que no tiene un fondo en cuanto a algo despectivo. Te platico por qué. En todos los partidos, incluyendo Morena, hay gente buena y hay gente mala. No, y lo propio ocurre con el PRI, lo propio ocurre con el PAN. No, bueno, aquí en lo local tenemos al Morepan, pues, ¿no? Por ejemplo. Y lo que quieras, ¿no? Sí, es lo mismo que si acuñaras esos términos. ¿En qué etapa estamos? Es una etapa antisistémica en la que el PRIAN terminó siendo una frase electoralmente muy, muy vendible porque eran, a raíz del Pacto por México, los acuerdos que se habían hecho con el PRD también y con el resto de las bancadas, el único que se opuso antes, históricamente, estamos hablando de las concertaciones, después del fraude del 88 y todo esto. Que fíjate, qué irónico, el fraude del 88 es un fraude que se gesta por Manuel Bartlett, hoy el titular de la CFE, o sea, la primer transición a la izquierda moderada, por así decirlo, con una corriente de políticos que haber sido rebasados en el PRI por los tecnócratas a partir del 82 con la llegada de la Madrid, terminan yéndose y generan el Partido de la Revolución Democrática, que es de donde brotan los López Obradores, Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, Pedrero, etcétera. Bueno, y yo creo que ahí sí es una decisión que impidió una transición que en mucho hubiera podido haber beneficiado a México desde finales de los 80s. Pero volviendo al tema, con eso refuerzo mi tesis de que hoy lo que no se vale, seas PRIAN, seas Primor, porque también era otra, el Primor, etcétera. Bueno, pero ese fue un concepto muy blandengue de los panistas ahora en las elecciones, sí, ¿no? Pero termine todo eso, Aarón, etiquetando esta concepción o estereotipo que hay de que todos son iguales. Esta inferencia falacia de vasta generalización de que por estar en un partido ya corre la suerte del desgaste natural de todos. Por esa razón yo creo que al margen de PRIAN, de Primor, de Morpan, etcétera, lo que tienen que hacer los partidos políticos hoy por hoy es abanderar causas, no alianzas. Yo sí creo en los gobiernos de coalición, donde quepan absolutamente todas las personas, independientemente de su filiación partidista, pero que sí conciban la ideología, que es lo que debe imperar en el fondo. En este caso, por ejemplo, Gildardo Real, ¿qué tendría que hacer? No tengo la menor idea. Culto a la beltronalidad que le dicen, y deja tú, ¿qué tiene que andar haciendo el director de jurídico del Estado, de fotógrafo? Pues que no tiene, ¿cuál es su horario? ¿O anda de vacaciones o qué? O sea, ese es el asunto. Tú como presidente del partido, ¿qué opinión tienes de...? Yo lo veo como una reunión práctica y hasta ahí. Ese sería el adjetivo que le diera práctica. El fotógrafo, ¿qué opinas? Pues sí, Iván debería ser el encargado de... Pero como presidente del partido... Digo, porque al final de cuentas el partido pues debe ser la conciencia y el guardián de la ideología si el gobierno es emanado de ese partido, pues Fíjate, algo tendría que decir, ¿no? Creo que esas son las formas que anteriormente mal funcionaban y desgastaban a los partidos. Yo lo he dicho muy claro, aquí cada quien es libre de hacer de sus actos lo que implique. Simple y sencillamente, lo único que se pide es que se haga en pro de generar consensos. Y entiendo eso es lo que se estaba haciendo. Hasta ahí, por eso, ¿cómo la ves? Práctica. Consensos, ¿no? Bueno. Habría que ver qué tipo de cosas. Hay que practicarle a los interesados, sí, hay que preguntarles. Sí, ojalá, luego voy a invitar a Gildardo. Te lo pregunté en la pasada entrevista, ahorita ya estás un poco más avanzado en la gestión del partido, cuando recién tomaste protesta, ¿no? ¿Cómo es? Un partido más revolucionario y menos institucional. ¿Qué ha habido de revolución y cuál ha sido el atenuante de lo institucional en el PRI desde tu gestión? Miren, cuando yo me refería a ser más revolucionario y menos institucional es precisamente a saber dividir muy bien una realidad
un buen gobierno no necesariamente es sinónimo de un buen resultado electoral. Y un mal gobierno sí es referente de un mal resultado electoral. Una cosa es hoy por hoy cómo está calificada Claudia Pavlovich. Y otra cosa, al menos con las calificaciones que se le dan a los otros gobernadores de otras entidades federativas, creo que relativamente bien y muy superior al resto, 15. Según Mitofsky. Pues pero Sheinbaum no está en cuarto. ¿Y quién? Sheinbaum sale en cuarto y es una realidad que no está en México. Cada quien tiene sus esquemas, etcétera. Hay otras que la ponen en quinto, otras en tercero, en fin. En el que esté, esa es la figura de la titular de un poder. Esa es la figura de una sola persona y esa es la calificación que se le da a la imagen de una sola persona. No es lo mismo que lo que se le da al resto del gobierno. Y creo esa es la evaluación que se tiene que hacer. Y ahí es donde los partidos, sean gobierno o no, anda muy mal también las calificaciones. Tienen que hacer la parte varios rubros de institución. Concretamente creo que hoy, de cara al cuarto informe, Aaron, hay dos áreas fundamentales que tienen un enorme área de oportunidad y sobre todo un alto grado de tendencia a mejorar por la percepción que han generado. El primero, el de la inseguridad pública en Hermosillo. Es un problema sí de 3 entes federales. Cuando se trata de narcotráfico, como es el caso de Sonora, yo creo que los 3 entes tienen que compartirlo. Aquí la inseguridad... No más de Hermosillo. Sí, del Estado como ente. Estado, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué sucede, Aaron? Y este es el origen y no es culpa de nadie, pero sí hay un responsable original. Cuando tú ves el nivel de decomisos de estupefaciente durante los 8 primeros meses en todo el país y el enorme y alarmante decremento que tuvieron de pasar de miles de toneladas a absolutamente nulos en cuanto a gramos, te das cuenta que este fenómeno lo que hace es que los grupos delictivos tienen producto. Digo, nos guste o no el narcotráfico de manera ilegal, pero se rige como otra actividad económica, ley de oferta y demanda. Ahorita, al no haber decomisos, las bodegas, la producción, etcétera, como se llame, pues tienen que buscar plazas para comercializarlo. ¿Sí? No sé si me expliques, hablándolo en términos muy prácticos. No ha habido decomisos, hay producto a lo bestia. Pero... porque se cambió el discurso del huachicol a la guerra contra el narco. Ahorita te voy a dejar la lámina para que lo puedas analizar. De ahí se origina el que todos los grupos delictivos dedicados al narcotráfico empiezan a buscar en los comercios locales y en las plazas tradicionales el poder quedarse con el mercado. Y esa es la disputa que tú estás viendo. Están calientes. ¿Cuánto tiene caliente Obregón, por ejemplo? Fíjate, cuando todo el mundo pensara que Obregón no pudiera estar peor, Aaron, hoy puedes ver en San Luis Río Colorado un incremento en homicidio doloso, por eso digo que es tema de narcotráfico, de 211%, y no se habla de San Luis. En Hermosillo del 62%, en Nogales del 43%, en Empalme del 42%, en Cajeme del 36%, y todo el mundo hubiéramos dicho ya no puede estar peor Cajeme, y esto es hasta agosto, no estoy contando lo que va de septiembre. En Caborca del 29%, en Guaymas del 17%. ¿Por qué te platico esto? Porque el homicidio doloso en un 95% de los casos está estrictamente vinculado al narcotráfico y a las disputas que traen de banda para mantener el pero comercio. También es competencia, pues, ¿no? Del Estado. De los 3 entes. Por eso te decía cuando me preguntabas por la gobernadora. Los ¿qué tanto pueden hacer contra el narcotráfico? Pues es la labor preventiva. La labor básica del municipio es preventiva. Pero no precisa, es contra los del fuero común. Y ¿no? Te voy a decir cuál es la clave. Son los primeros respondientes. Sí, aquí y en cualquier municipio. Pero yo insisto, o sea, están o quisiera pensar que están preparados para cuestiones preventivas del fuero común. No, oye, con un arsenal, dime que van a hacer 2, 3 patrullitas y con podrán, ha habido eventos donde se la han aventado bastante heroicas, por decirlo así, pero creo que no son los que van a tener ese soporte. No, y menos con la Guardia Nacional, porque tiene que haber una coordinación que no se ha sabido explicar, Aaron, porque el primer respondiente es la policía municipal. Aquí y en cualquier otro esquema que funcione, como funcionamos nosotros bajo los entes, una policía de preventiva, estatales que acompañan y la otra que es la fuerza. Aquí sí tiene que haber un cambio radical en la Constitución que le dé más atribuciones a los municipios y que permita el que tengan mayor capacitación para hacer frente a esta realidad que anteriormente, si bien es cierto se tenía el problema, no se tenía
tan mayúsculo como hoy, porque no hay decomisos. Le tienes que dar también a las policías las facultades para poder hacer frente al menos a delitos de narcomenudeo, que son los que determinan la situación que estamos padeciendo. El Estado es lo que ya tiene. El Estado lo acaba de tener, pero a raíz de una reforma en el 2005, si mal no recuerdo, y obviamente tiene que haber una coordinación con la Guardia Nacional, porque ahorita no queda claro exactamente si es reactivo, si es preventivo, si es de choque o cuál es la coordinación. Conformado todavía, entonces, ¿no? sí, el tema que tenemos en inseguridad, a la cual evidentemente Sonora ni sus municipios no escapan, y es uno de los primeros retos y áreas de oportunidad que se tienen, es el incremento de homicidio doloso aquí en el estado. Sí, si bien es cierto, se han disminuido delitos del fuero común, como robo a casa habitación, etcétera, la realidad es que hoy por hoy es el que hace que los sonorenses se sientan inseguros. Esa es un área y el segundo área de oportunidad es cuando más bien dicen la están cajeteando, ¿no? El segundo para no decir, es un eufemismo. Sí, pues, claro. El segundo tiene que ver. Yo le dije que hay áreas de oportunidad para verme elegante. Y el segundo tiene que ver con toda la situación financiera que impera en todo el ente estatal. Y creo que ahí van desde el ISTESON hasta la capacidad recaudatoria, la innovación que tiene que haber en el Estado para eso y la coordinación que tiene que haber con los municipios. También es realidad que todo esto viene de una recesión federal, que incluso ayer el secretario de Hacienda en el país decía que se venía, pero aquí los estados tienen que ser inteligentes para, sin cargarle la mano al contribuyente, eficientar el gasto, disminuir nómina y concretamente traducir en obras que detonen económicamente, al menos en áreas claves. Hubo municipios que puedan ser no hay obras públicas en hasta estos 4 años significativas. Dime cuál obra. Creo que hay dos. ¿Cuál? Particularmente. La hospitalaria. No, pero ese es recurso federal. Bueno, pues tuvo la capacidad de gestión. Pues la gestión. El rescate carretero a los municipios. Pues sí, están jodidísimas las carreteras, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues a la que va. Mejor dime cuál está buena. Bueno, ¿no? Que sean estatales, obviamente. Sí, estatales, a esas me refiero. Y el otro, Aaron, que sí creo también, y lo digo, y ahí sí también es un retroceso, pero bueno, ahora con la reforma educativa, sí en educación, al menos en la calidad educativa, y aquí es un logro no de las autoridades concretamente, sino de los maestros como tal, se han recuperado algunos niveles. El Estado de Derecho. World Justice lo marca Project, ¿no? Es World Justice Project. El 2018 a Sonora en el lugar número 29. O sea, no hay procuración de justicia y no hay un Estado de Derecho sólido, el cual, es más, estás hablando que de los delitos creo que se denuncian el 2%, sí, porque no hay confianza. Yo te voy a decir, mira, una anécdota así muy en corto, muy mía, pues muy personal. El año pasado, llegando de viaje, bueno, ya llegamos cansados, dejamos las maletas en la cajuela, pero le rompieron el cristal al vidrio, abrieron y nos llevaron ahí. Bueno, fuimos a denunciar. ¿Sabes cuándo me hablaron? Porque vas y presentas la denuncia y te dicen, te van a hablar unos agentes para ya agarrar la línea de investigación. Sí. Pues jamás me marcaron. Para esto estuvimos como 2 horas, ¿no? Para hacer la denuncia. Entonces, ¿cómo? Si bien cuando hablan, ahí presumían ahora que vino precisamente el presidente aquí en la mañanera que éramos el lugar número 27 en delincuencia, algo así. Bueno, ¿qué significa ser el lugar número 27 en un país como este? Cuando ves, bueno, eso significa, ellos se basan en decir somos el 27 porque pues no hay denuncias, no hay, pues eso es lo malo, ¿no? Claro. Cuando no hay denuncias, quiere decir que la sociedad no confía en sus instituciones, ¿no? No, yo soy de las personas que no estila el echar la culpa al dicho tan trillado de es que así recibimos, es que así, pues ya sabes a lo que vas, punto, así, resuélvelo, ¿no? Y ya son 4 años. En este caso concreto, sí hay una realidad, no más particularmente en el tema de procuración y administración de justicia, que detonó mucho en los principales municipios esta percepción de inseguridad, concretamente a robos, robo a vehículos, robo a comercio y robo a casa habitación. Se entró casi 4 años tarde a la implementación del sistema de justicia penal y sí tuvimos un gran retroceso por esa situación que aquí se presentó y desafortunadamente el no tener la preparación a tiempo, el no haber estado como el resto del país hizo que al menos hasta el 2018 esto fuera tomando otro rumbo, que lo que más te reclamaban en las colonias era, oye, es que al ratero que agarraron aquí al otro día ya lo habían soltado.
que esté equivocado aquí, que particularmente el ciudadano lo primero que hace es culpar al policía, cuando es el que hizo su chamba. Y lo que tú dices, todo el sistema de procuración y administración de justicia era lo que estaba quebrado y es donde se tiene que mejorar. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Que va para peor, pues no, porque vemos que no, o sea, hasta ya son 4 años y no ves ningún, es más, ves retroceso, ¿no? O por lo menos, es más, en cuestiones también de corrupción, acuérdate que somos también el número 30, algo así, o sea, digo, pero lo peor, no, creo que está en el número 3, ¿no? Yo leí que andamos como en el 13, 14 en percepción, no, depende del índice con el que se ve. La Coparmex acaba de sacar uno la semana pasada, o la Canaco, una de esas dos entes de la sociedad civil intermedia, y marcaba Sonora entre el 14 o el 15. Híjole, qué barcos se vieron. Pero pues bueno. son esquemas de medir. Acaba de salir en INEGI el 75% del sonorense. Bueno, no, esa se siente inseguro. La del 2018 de INEGI era la percepción de, estaba en el tercer lugar, una cosa así. Ahora, y hay que ver también porque siempre estos estudios traen 1 o 2 años de atraso. Yo creo que debemos irnos con el más, tiene más salidas que un cerco. Bueno, ya para cerrar. No, pero sí se tienen muchas áreas que mejorar. Sí, estoy totalmente de acuerdo y no se puede estar avalando ni aplaudiendo absolutamente todo. Aspiraciones personales en lo político, que el 2021, ¿qué onda? ¿Qué viene? Te platicaba ahorita, Aaron, que en términos electorales sí existe una diferencia en lo local. La elección del 2021 creo que va a ser una elección inminentemente local. De los 101 cargos que están en disputa, solo 7 de los 101 son cargos federales, los 7 distritos federales. El resto son elecciones locales. Entonces, nosotros estamos trabajando con una visión local, de abajo para arriba. El reto del partido está en elegir candidatos en lo municipal que representen y puedan acuerpar a quien sea candidato o candidata a gobernador. Yo opté por quedar la mano ahí nada más el Borrego y el secretario de gobierno. Pompa, al menos públicamente, esos dos lo han manifestado. Yo creo, sin permiso, que existen otros casos que pueden tener también. Ahí en la... No, pues siempre lo había dicho, pues aquí en Hermosillo, imagínate, para andar pensando más para arriba, entonces hay que ser muy realistas, muy prudentes. Yo he optado por al menos mantenerme en esta parte y en términos beisbolísticos, pues sin camellar y sin batear, sino poderla hacer de umpire en esta. ¿Hasta cuándo? Pues ya hasta que acabe el proceso. No tengo intención ahorita de participar. No vas por ninguna, ¿no? No vas a ir, no te quedó la espina clavada por la alcaldía. Sí, claro, pero también no sé si sea mi momento, ni si estén las circunstancias dadas en la capital o en cualquier distrito. Creo que se tienen que tener caras nuevas, Aaron, se tienen que tener caras diferentes y hay que dar pie a una nueva generación que viene que permite oxigenar al partido en todas sus filas. Caras nuevas y diferentes. Fíjate, una de las críticas que se hacía incluso Ricardo Urs antes de renunciar al partido en una mesa, en la mesa que has estado tú también, la mesa del grupo de los 11, decía que cómo puede ser posible y qué mensaje están mandando hacia la ciudadanía el partido si están poniendo colocando a perdedores de la elección, o sea, en el caso hablando tuyo como presidente que venías de perder la elección municipal y a Kitty Gutiérrez como secretaria general que perdió la diputación también. ¿Qué opinas sobre esto? O sea, ¿dónde están las caras nuevas? Pues, ¿no? O sea, me dices caras nuevas, pero pues ¿dónde está? Bueno, pues es parte de los esquemas que se tienen para elegir candidatos. Tenemos que tener candidatos menores de 35. Es más, el reto que tenemos es la parte de equidad, que ahora por ley tienes que estar cubriendo en base al género, hombres y mujeres. Creo que ese es el principal reto que tenemos ahorita como partido. De 72 tenemos 36 alcaldes. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente porque se denota madurez, muchos de ellos no tienen pensado reelegirse. Creo que eso te da pie precisamente a estas caras nuevas de las que estoy hablando. Yo, Ricardo, lo respeto muchísimo. Es como si a él se le hubiera criticado que en 2003 perdió la alcaldía de Cajeme, porque se perdió Cajeme, y que posteriormente él pasó a formar parte del gobierno del ingeniero Urs. Digo, cada quien tiene su perspectiva y su opinión en determinados tiempos, y pues ni modo, habíamos perdido todos. Sí. Sí. Digo, no es que no hubiera más ni no hubiera menos, pero pues, o sea, esa es la realidad. La verdad es que en el 2018 fue una apabullante derrota de Morena, 20 de 21 distritos. La autorreflexión, la autocrítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió? Digo, yo sé que van,
ya se ha dicho mucho, está muy cantado, la ola de López Obrador, sí, pero hay estados donde no llegó esa ola, como Yucatán, por ejemplo, como... ¿Cuál otro? Mira, Guanajuato, creo que tampoco. Al margen de que muchos de los candidatos, y empiezo yo, no entendimos el momento y pecamos de un exceso de confianza. La otra razón, Aarón, tiene que ver con algo más sociológico. Este fenómeno de hartazgo venía derivándose de algo muy básico. A la gente cada vez le alcanzaba menos. Las famosas reformas del Pacto por México no repercutieron en su bolsillo. Irónicamente, la reforma de telecomunicaciones... Para los ciudadanos de a pie, ¿no? Pero verás ahí unas cúpulas, ¿cómo no les...? Pues al menos los de a pie, que fueron los que votaron. Al que anda en Alemania, ¿cómo se llama? El de Chihuahua, a mí no se me fue el nombre, que era director de Pemex. Lozoya. Lozoya. ¿No? Abajo la gente no resintió un cambio, su poder adquisitivo cada vez disminuyó más. Colonias a las que ibas ahorita, hace 9 años te solicitaban una gestión colectiva desde el tope, la lámpara de luz, el alto, y ya era un deterioro en la economía familiar, que lo que te solicitaban era el techo, era la lámina, era la pintura. Te pongo este ejemplo para, válgame la redundancia, ejemplificar cómo se fue dando esta disminución del poder adquisitivo, y evidentemente pues el establishment o el sistema lo representaban todos los partidos distintos a la nueva modalidad que existía, que era Morena. Eso en gran medida, y al no entenderlo los candidatos, que se estaba gestando todo este movimiento, dio pie a que curiosamente, al menos en el caso de Sonora, en los niveles socioeconómicos más bajo, mayor votación tuviera Morena. No así en los medios o intermedios. ¿Qué sucedió en Yucatán? ¿Qué sucedió en el Bajío? ¿Qué sucedió en Jalisco? Creo que ahí el nivel adquisitivo de la gente no era tan menor como el de aquí. Un ejemplo, había más clase media que no había resintido tan fuerte los embates de los gasolinazos, de el aumento de la canasta básica, etcétera, en el que no permeó tanto esto. Entonces, a fin de cuentas, estos estados que obtuvieron resultados positivos, entre comillas, tenían una clase media fuerte y sólida, que no habían resentido tanto esta disminución del poder adquisitivo. Pero aquí la clase media les votó en contra. La clase media votó por López Obrador, ¿sí? Pero por los candidatos locales, al menos en el caso de Hermosillo, todas las secciones de nivel socioeconómico medio bajo para arriba votaron por el PRI. Medio bajo. Bueno, muy bien, te voy a hacer nomás te voy a dar unos nombres y ya me están apresurando, pero rapidito. Y ya tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Celia López. Presidenta de Hermosillo. No digas lo que ya sabemos todo, a ver, algo más Pero con adjetivos o con... No, tú, lo primero que se te venga a la mente, digo, nomás no lo que ya sabemos, pues ya sabemos que es presidenta municipal. Ok, a ver, vamos a ser sumamente prudentes con todos. Tiene ganas. Tiene ganas. En el informe se le notaron las ganas. Bueno, cada quien lo interpreta como quiere. Ok, ¿cómo le hiciste enojar, no? En la universidad aquí, ¿no? Pero bueno, Mario Fabio Beltrones. Astuto. Sí, Ricardo Burs. Expriista, mira. Pues independiente, ¿o qué te digo? La gobernadora, Claudia Pavlovich. Muy buena amiga y con un gran reto por culminar el sexenio. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la República, hombre de buenas intenciones, al que le está quedando de ver su equipo. Ernesto de Lucas. Presidente del PRI, padre de familia. Si no hubieras, algún personaje vivo o muerto que te gustaría tener una amplia plática con él, una sobremesa. ¿Local? Vivo o muerto, el que quieras. Y de lo que político, deportista, algún personaje que tú admires. Fíjate, aunque buena pregunta. Michael Jordan. Bien. Bueno, muy bien. La última, pero 2 segundos me la tienes que... Si te tardas más ya no vale. 1099 más 1. 1099, pues 1100. No, pues ya la pensó mucho. ¡Qué máquina! Todo el mundo dice 2000, ¿no? Pero bueno. Órale, pues muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por la entrevista. Estamos pendientes y bueno, aquí van a estar los micrófonos abiertos. Después muchas gracias. Acercándose las elecciones. Luego invítanos, ¿no? A todos los presidentes. Bueno, esa es otra que traigo. Tengo una mesa los viernes, que viene representante de cada partido, pero es fija.
pero ¿quién viene del PRI? ¿Bulmaro viene todavía? No, viene, en ensaladas iba Bulmaro, ¿no? Germán Lor. Ah, cómo no, Germán Lor, por Morena, bueno, no es identificado, militante, pues, pero es simpatizante, es Mario Campa, politólogo, economista, bueno, y Jesús Ramón Díaz por el PAN. Esos son, que ya acaba de renunciar también a la Secretaría de... Pero no al PAN, y creo que es un buen perfil. Jesús Exactamente. Ramón. Bueno, pues muchas gracias, esto fue la tertulia polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia y solo les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida, no subliminal, baquetones. Nos vemos el viernes con la mesa precisamente de opinólogos y comentócratas. Gracias.